detrás de la orden de aprehensión girada en contra del fiscal de Veracruz, separado temporalmente del cargo Jorge Winkler, está ni más ni menos que Javier Duarte. El pasado sábado 21 de septiembre, un juez giró una orden de aprehensión en contra de Jorge Winkler, fiscal veracruzano suspendido del cargo temporalmente, y en contra de 5 de sus colaboradores. La orden de aprehensión fue girada gracias a la denuncia que interpuso el chofer de un antecesor de Jorge Winkler al cargo, Luis Ángel Bravo Mena, quien fue fiscal de Javier Duarte. Vamos por partes. ¿Por qué le giraron la orden de aprehensión en contra de Jorge Winkler y qué señalamientos hay detrás precisamente de la denuncia que derivó a esta orden de aprehensión? El denunciante fue Rubén Zárate Aviña, quien fue ex escolta y también fue chofer de Luis Ángel Bravo Mena. Luis Ángel Bravo Mena fue fiscal general de Javier Duarte, de tal forma que está involucrado también con este problema que tiene y estas acusaciones con Jorge Winkler. Luis Ángel Bravo Mena también tiene una historia larga de señalamientos de abusos de poder cuando fue fiscal. Cuando estuvo en el cargo, en el gobierno de Javier Duarte, fue señalado de ocultar rastros y de impedir que se tenga la información verídica de la desaparición de varias personas. Por ese motivo, Luis Ángel Bravo Mena fue detenido el 17 de junio del 2018 y fue vinculado a proceso en el 2018 también por desaparición forzada en modalidad de ocultamiento. Fue señalado de entorpecer las investigaciones, de apoyar a policías ministeriales para ocultar y alterar el hallazgo de 13 cadáveres en el año 2016, cuando Javier Duarte era todavía gobernador de la República. Y de hecho, esto se dio en una oleada de cuestionamientos, de críticas, de desapariciones, de presuntas desapariciones a manos de policías veracruzanos. Y resulta que en noviembre del 2018, el abogado del fiscal de Javier Duarte detenido, es decir, Arturo Nicolás Baltasar, el abogado de Luis Ángel Bravo Mena, emitió un pronunciamiento sobre el caso que estaba llevando el caso de su cliente. De entrada dijo que iba a denunciar a Jorge Winkler, el fiscal en curso del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Para recapitular brevemente, estamos hablando de dos fiscales: el fiscal de Javier Duarte, detenido, y el fiscal de Miguel Ángel Yunes, Jorge Winkler, quien tenía el cargo en el 2018. Y señala que lo iba a denunciar a Jorge Winkler, pero que también tenía una denuncia en contra de Luis Eduardo Coronel, quien es titular del tribunal, bueno, en ese entonces era titular del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Coronel era fiscal de atención a personas desaparecidas, contra Edel Álvarez Peña, titular del Tribunal Superior de Justicia, contra Marcos Eben, titular de la Fiscalía Anticorrupción, en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Telles Marie, y en contra de la jueza Alma Aleida Sosa. La denuncia en contra de estos personajes, según anunció el abogado del fiscal de Javier Duarte, era porque le fabricaron pruebas en contra y porque aseguran también que hubo ciertos testimonios que fueron obtenidos con base en torturas, como el caso de Gilberto Aguirre García, quien fue director de servicios periciales, quien fue obligado a declarar en contra del fiscal de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Mena. Curiosamente, esta acusación, este señalamiento que hizo el abogado del fiscal de Javier Duarte, coincide con las declaraciones del mismo Gilberto Aguirre, quien dijo que en efecto fue torturado para declarar en contra del fiscal de Javier Duarte. Y el mismo Gilberto Aguirre también denunció a Miguel Ángel Yunes Linares y a su fiscal Jorge Winkler. En defensa, el fiscal de Javier Duarte, el que estaba detenido, dijo que él no debería de ser juzgado por desaparición forzada,
sino como por el hecho de, ni tampoco por haber ordenado la manipulación del lugar del hallazgo de los cadáveres, sino consideró que él debe de ser juzgado como eh, alguien que fue omiso ante las acciones que estuvieron ocurriendo o ante las pruebas que se encontró por el hallazgo de cadáveres. Por tal motivo, finalmente consiguió que el 22 de mayo de este mismo año le cambiaran las medidas cautelares y dejó la prisión y le ordenó el juez pasar el proceso en un arresto domiciliario. Esto fue lo que consiguió el fiscal de Javier Duarte, acusado de, de ocultar, de borrar las pruebas del hallazgo de 13 cadáveres. Y así quedó el asunto, con esa manifestación, con esa acusación al fiscal de Miguel Ángel Yunes de estar fabricando cosas y de obtener pruebas a través de la tortura. Resulta que tomaron el Congreso local ya con cuando cambió el Congreso local y llegan los diputados de Morena, el Congreso local con el objetivo de sacar a Jorge Winkler, el fiscal de Yunes, ya en el gobierno de Cuitláhuac García, tomó dos cosas como elementos para promover dos juicios políticos en contra de Jorge Winkler. Uno, precisamente el caso y los señalamientos, las denuncias presentadas por Luis Ángel Bravo Mena, quien fue fiscal de Javier Duarte. Y dos, también las denuncias presentadas por por señalamientos de tortura en contra de Yunes y en contra de Jorge Winkler, hechos por el mismo Gilberto Aguirre. Esos dos elementos tomó el Congreso local para proceder en contra del juicio político para el fiscal heredado por Miguel Ángel Yunes Linares. Sin embargo, los diputados de Morena de Veracruz no tuvieron los votos necesarios y perdieron la votación de ambos trámites de juicio político. De tal forma que en su momento ganó Jorge Winkler y los morenistas acusaron al fiscal de haber comprado conciencias, de haber comprado a otros diputados que votaron para resultar bien librado. Finalmente, ya sabemos en qué acabó el caso Jorge Winkler. Lo quitaron del cargo temporalmente por no haber certificado sus exámenes de control de confianza. Y es así cuando se emite esta orden de aprehensión en contra del mismo Jorge Winkler. Al respecto, una vez que ya se emitió esta orden de aprehensión, el ex fiscal emitió un comunicado ya en calidad de prófugo y sin saber su paradero, en donde asegura que de lo que se le está acusando, de los actos de tortura, él es pues inocente, porque se tratan de casos ya previamente juzgados por la autoridad y presentados en su contra por el fiscal de Veracruz y también por el otro caso de que habíamos estado mencionando que fue denunciado también por tortura. De tal forma que dice, esto ya en realidad es un caso juzgado, lo que está ocurriendo actualmente es una persecución política en contubernio con Javier Duarte y con el gobernador actual Cuitláhuac García. Dice esto y prácticamente de manera inmediata el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, emitió dos tweets. Uno, lo emitió, podemos ver en su cuenta un tweet que lo emitió el día de la orden de aprehensión que se giró la orden de aprehensión que fue el pasado 21 de septiembre. Él tuiteó, no soy partidario de las venganzas, esos métodos son de los gángsteres. Soy fiel creyente de la justicia. Se cosecha lo que se siembra y esto es el principio de lo que seguramente será una buena zafra. Hashtag karma, hashtag ni perdón ni olvido. Y hoy, inmediatamente que Jorge Winkler da a conocer la carta, emite un tuit Javier Duarte desde prisión, en donde dice, en respuesta al prófugo abogado Winkler, ahora va a entender a qué me refería con paciencia, prudencia, verbal continencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia. Y le recomiendo que su patrón Yunes deje de redactarle sus cartitas. Hashtag ni perdón ni olvido. Hay dos observaciones en el caso de los tweets de Javier Duarte. Uno, el tweet
que subió el 21 de septiembre a las 9 de la mañana, él daba ya por válida la orden de aprehensión, el documento que estaba circulando en redes sociales. Llama la atención porque aunque el documento estuvo circulando en redes sociales desde el sábado, y aunque muchos medios de comunicación decían, circula orden de aprehensión, revelan en redes sociales orden de aprehensión en contra del fiscal de Veracruz, lo cierto es que no fue posible confirmar su autenticidad, sino hasta apenas hoy, lunes, 2 días después de que el documento fue subido a las redes sociales. Aunque otros medios, incluso tanto tradicionales como alternativos, aseguran o aseguraban desde hace 2 días que sí habían girado la orden de aprehensión, en realidad ese documento no estaba confirmado, podría ser fake. Por eso es que tampoco les traje un video sobre el tema ayer o antes. Pero llama la atención como, pese a que a la prensa nos quedó totalmente claro y estuvimos convencidos de que el documento era real este lunes 23 de septiembre, lo cierto es que para Javier Duarte él ya tenía confirmada esa versión de que se trataba de un documento oficial, pues hizo el tweet a las 9 de la mañana del mismo sábado. Ese es un punto que llama la atención. Y otro, el mismo Javier Duarte estuvo al tanto de la respuesta que dio Jorge Winkler hoy por la mañana a través de la carta en donde vincula a Javier Duarte con Cuitláhuac García. Indudablemente lo que notamos es que Javier Duarte está muy bien enterado de las cosas, y aunque él dice que él no es el que tuitea, sino tuitea a alguien con el que puede platicar, tuitea a alguien a su nombre desde su cuenta oficial, lo cierto es que pues tener esta información tan fresca o estas reacciones de Javier Duarte tan inmediatamente después de que ocurren los acontecimientos, pues nos hace pensar en qué momento su interlocutor, quien utiliza sus redes sociales, pues puede entablar pláticas con Javier Duarte tan temprano para explicarle todo lo que ocurrió y para que el mismo Javier Duarte emita una postura. El colmo. Javier Duarte hoy publica la columna en el medio veracruzano Imagen del Golfo, que se titula Respetuoso aviso al tiempo, señor gobernador, en donde Javier Duarte le da el respaldo a Cuitláhuac García, destaca su trabajo como gobernador y le dice que detrás de la violencia están los políticos de oposición, por lo que la advertencia, que más que advertencia es una recomendación que le hace al gobernador Cuitláhuac García, es que le dice lo siguiente, con esto cierra su columna: el verdadero camino para contener la seguridad pública requiere de compromiso y valentía, y como lo constaté en mi propio caso, se pagan altísimos costos por ello. Esto es lo que le escribió, lo que le mandó a decir Javier Duarte a través de la columna de Imagen del Golfo. Como ven a Javier Duarte bastante feliz, bastante contento, reaccionando oportunamente a todo lo que ocurre en torno de Jorge Winkler, como si no estuviera en prisión. Pero eso sí, a Jorge Winkler lo están siguiendo por el caso de quien fue fiscal de Javier Duarte. Estaremos al pendiente de qué es lo que ocurre en torno de este tema. Lo cierto, como reflexión final, destaco que las cosas están retorcidas. Es muy difícil encontrarle pies y cabeza a lo que está ocurriendo en Veracruz. Y más que pies y cabeza, es muy difícil entender cómo están las ligas dentro del estado de Veracruz. Porque, por ejemplo, por un lado, un fiscal de Javier Duarte está siendo investigado por el fiscal de Miguel Ángel Yunes. Pero ese fiscal de Miguel Ángel Yunes que fue objeto o fue muy criticado por el gobernador Cuitláhuac García. De tal forma que el fiscal de Cuitláhuac García toma los alegatos del fiscal de Javier Duarte para proceder en contra del fiscal de Miguel Ángel Yunes Linares. Y hoy lo que hace Javier Duarte es tenderle la mano al gobernador Cuitláhuac García. Ya veremos cómo avanza este tema. Existen muchos señalamientos de una complicidad entre Cuitláhuac García y Javier Duarte, lo cual no ha quedado confirmado y no parece que sea el caso. Sin embargo, lo cierto es que Javier Duarte está siendo muy oportuno y oportunista
de todo el momento político que está habiendo en el país y en México para hacer este tipo de maniobras. ¿Qué opinas en torno de este enredo veracruzano? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like. Muchas gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el Caporal a cucharadas como para quienes ven el Capo Explica. Y ahora sí, vamos con el tercer y último tema.